Bueno, hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor. Eh, Vamos a estar reflexionando una vez más sobre el ayuno. En realidad, sobre los temas que están relacionados al ayuno, que es la humillación, ¿cierto? El clamar a Dios, ¿ya? Porque son temas que están relacionados. Y para esto, hoy día vamos a ver el texto de Joel, capítulo 1, versículos 13 al 18. Así que vamos a comenzar primero con una oración, ¿ok? Y vamos a pedirle al Señor su bendición y su dirección. Padre Santo, en esta hora nos presentamos delante tuyo para darte gracias en primer lugar por tu bondad, por tu misericordia. Y Señor, queremos pedirle una vez más que usted nos guíe con su presencia, que nos alumbre con su palabra, pero que también, Señor, usted perdone nuestra vida, ¿cierto? Por nuestras faltas, por nuestros pecados, que nos limpie con la sangre de Cristo. Y que Padre Santo, nuestro corazón sea un corazón blando, un corazón enseñable, un corazón pastoreable, en primer lugar por usted, y que Padre también usted nos dé la gracia para poder recibir, Señor, su palabra y colocarla en práctica. Le damos gracias, Padre, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Así que hermanos, para ir comenzando, yo lo primero que vamos a ver es a modo de introducción de este libro, ¿cierto? Joel fue un profeta que ejerció en Judá. La pregunta es, ¿por qué se sostiene esto? Porque cuando el profeta comienza a hacer el llamado para el ayuno, ¿ya? Para el lamento, eh, uno de los llamados que eh, hace el llamado, ¿cierto? Para que Sión, ¿ok? Eh, se vuelva a Dios. Y sin duda que Sion, ¿cierto?, está relacionado con el pueblo de Judá. Y hay una discusión sobre la época de redacción y su contexto histórico, perdón, pero existen algunos elementos que nos permiten dar una fecha aproximada. Los personajes, naciones y lugares que se nombran en este libro de Joel. También las referencias al culto religioso y la agricultura. Este libro de Joel no nombra un rey y también el anuncio de un desastre inminente. Por lo tanto, Joel probablemente profetizó entre los años, ¿cierto?, 632 al 622 antes de Cristo, siendo un profeta que ejerció su carrera antes del exilio, ¿ya? Y el tema principal de este libro de Joel es el Día del Señor, que se desarrolla a través de la plaga de langostas, en el capítulo 2 por la invasión de un pueblo extranjero, y en el capítulo 3 el juicio escatológico. La pregunta es, ¿qué significa escatológico? Es el juicio definitivo, ¿ya?, de Dios a las naciones y la liberación de su pueblo, y también el futuro glorioso que le espera a su pueblo. Por eso Joel, en el capítulo 1, en los primeros versículos, él comienza advirtiendo sobre la plaga de langostas. Y esto lo podemos ver, ¿cierto?, en los primeros versículos, pero yo voy a leer el versículo 10. Y aquí dice que el campo está desolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Entonces, esto que acabo de leer son las consecuencias, ¿ok?, de una plaga de langostas que iba a afectar al pueblo, ¿ya? Una plaga que iba a dejar completamente desolado, ¿ya?, los campos, y que iba a afectar a todo estrato de la sociedad. O sea, esta plaga de langostas realmente iba a dejar todo vacío, o sea, no iba a dejar algún rastro de las cosechas con las cuales el pueblo de Israel estaba acostumbrado, ¿cierto?, a alimentarse y también a poder ofrendar para el culto, sino que esto ya no iba a poder hacerse más a causa de la plaga. Y entonces Joel comienza
ejerciendo su labor profética con una advertencia al pueblo. Y después de advertir ya al pueblo sobre lo que acabamos de hablar, sobre esta plaga de langostas, ya, es que comienzan estos versículos, que es el versículo 13, ya, en adelante, versículo 13 hasta el versículo 18, y después esto sigue, el capítulo 1 sigue hasta el versículo 20, pero nosotros vamos a ver estos 5 versículos y los vamos a comenzar leyendo. Dice así: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Entonces, a causa de lo que se iba a venir, el primer llamado es a quienes sirven a Dios, ¿ok? Y este llamado de humillación es para los sacerdotes y ministros de Dios, a causa de la gran catástrofe que estaba por venir, porque la plaga de langostas, como dije anteriormente, iba a afectar no solo la producción agrícola, no solo el alimento del pueblo, sino que también esto iba a afectar el culto que se realizaba ya en el templo de Dios. Por eso, el profeta hace este llamado, porque el versículo 13 dice: porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Por lo tanto, si esta plaga de langostas ya, y usted se preguntará, bueno, ¿por qué estoy hablando tanto del contexto? Porque es bueno que nosotros entendamos dónde están colocados estos versículos, ¿ya? Y que podamos entender de que este llamado al ayuno, ¿ya? Cuando dice la frase ceñidos y lamentad, el llamado es a vestirse de gemidos, vestirse, ¿cierto?, de lloro, de aflicción, a causa de lo que iba a venir. Y en segundo lugar, el llamado es en general a toda la asamblea. Este llamado a humillarse no era solamente para los ministros de Dios, sino para todo el pueblo en general. Recordemos que hemos dicho que el ayunar era sinónimo de debilidad física y humillación, ¿cierto? Eso lo vimos hace 2 domingos atrás. Por lo tanto, el llamado no es solo a orar, ¿ya? Sino a orar clamando desde lo profundo del corazón en debilidad para que el Señor nos escuche. Versículos 15 al 18 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que el Señor, aquí, como yo les dije anteriormente, trae una crisis general. Y estos versículos comienzan primero anunciando el día del Señor. Si usted recuerda, al principio vimos que el tema principal del libro de Joel es el día del Señor, ¿ya? Y el profeta anuncia el día del Señor, como se describe más adelante, como un día de juicio y oscuridad. Más adelante me estoy refiriendo al capítulo 2, ¿ok? Y la palabra ay es sinónimo de juicio. El profeta anuncia la destrucción de parte de Dios, por lo tanto está advirtiendo al pueblo sobre este hecho inminente, o sea, el día del Señor. Y las consecuencias del juicio del Señor es que, como ya hemos visto anteriormente, ya el alimento faltó para poder hacer, ¿cierto?, la actividad de culto en el Antiguo Testamento, o sea, en el templo, sino que también el alimento, ya que faltó a causa de la plaga de langostas, también le faltó a los animales. Y los animales, como dice el texto, también estaban confundidos cuando dice cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes. Entonces, este juicio de Dios iba a afectar a todo estrato de la sociedad, sin hacer distinción. Por lo tanto, era necesario
volverse a Dios. ¿Ok? Y lo otro, como yo le decía, es que este capítulo 1 que nosotros estamos viendo, sin duda que está relacionado también con el capítulo 2. Por eso yo le estoy explicando ya para que podamos entender de la mejor manera posible qué es lo que Dios nos quiere decir. Por lo tanto, hemos hablado desde el principio del llamado que hace el profeta Joel a la humillación, al lloro, al lamento y al ayuno. Son todos conceptos relacionados, como dije al principio, ya que el ayunar está relacionado con la debilidad. El profeta nos advierte sobre lo inminente que iba a sufrir, el pueblo con una plaga de langostas y la invasión de un pueblo extranjero, pero también nos advierte sobre el día del Señor, un día de juicio. Pero este libro también nos dice cómo Dios puede perdonarnos y librarnos de los momentos difíciles. La primera pregunta que nosotros debemos hacernos hoy en día es si esta pandemia por la cual el mundo está atravesando y en la cual todos nosotros estamos sumergidos, nos ha hecho reflexionar y hemos tomado ya en cuenta la advertencia que Dios nos ha hecho con esto. Y con esto, hermanos, yo sin duda que quiero que cada uno de nosotros reflexione porque esta pandemia no ha venido porque sí, y usted ya creo que lo ha reflexionado, lo ha conversado en su casa, lo ha conversado con los hermanos, hasta lo puede haber conversado, ¿cierto?, con familiares que a lo mejor usted tiene lejos, etcétera. La pregunta es si esta pandemia nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho tomar una decisión, ¿ya?, de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. El libro de Joel nos muestra que frente a las catástrofes, hermanos, que ocurren, debemos volvernos a Dios. El llamado del profeta es a volverse a Dios con todo el corazón. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 2, como le dije anteriormente, y ver cómo se anuncia el día del Señor, la invasión de un pueblo extranjero, ¿ya? Y cómo nuevamente se hace el llamado al ayuno, al lloro y al lamento. El profeta nos exhorta a volvernos a Dios de todo corazón. Entonces, cuando esto sea así, Dios iba a bendecir al pueblo y sus promesas las iban a poder experimentar. Y esto también está vigente para nosotros el día de hoy. Este principio, sin duda, lo podemos aplicar a la vida diaria. Cuando nosotros, hermanos, estamos viendo que nuestra familia y nuestros seres queridos están yendo por un mal camino, y nosotros sabemos, hermanos, lo que dice la Escritura, que las personas que viven alejadas de Dios están lejos de las promesas y la misericordia de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿hemos ayunado, orado y llorado por aquellas personas que vemos que están sufriendo las consecuencias de vivir lejos de Dios? O más aún, hermanos, cuando nosotros vemos que nuestros familiares o nuestros seres queridos, nosotros por la gracia de Dios tenemos la revelación de la palabra, ¿cierto? Pero la pregunta es si nosotros estamos ayunando, ¿cierto?, para que el Señor impida por su gracia o haga algo, ¿cierto?, para que nuestra familia no termine mal. ¿No es esto el llamado que el profeta Joel estaba haciendo al pueblo de Judá? No le estaba anunciando, ¿cierto?, la plaga de langostas, la invasión de un pueblo extranjero que venía del norte. No le estaba el profeta anunciando, exhortando, tratando de prevenir lo que venía a futuro. Y la pregunta es si nosotros estamos haciendo eso. Si nosotros estamos tratando de evitar lo que nosotros sabemos que pudiese pasar en el futuro. Entonces, ¿hemos llorado para aquellas personas que vemos que están sufriendo las consecuencias de vivir lejos de Dios? ¿Hemos clamado a Dios con un corazón humillado, con los ojos llenos de lágrimas, para que Dios tenga misericordia de sus vidas y el Señor les toque a través de su Espíritu Santo?
El mensaje profético de Joel, hermanos, no nos deja, nos deja en claro que no solo es necesario orar desde una posición de comodidad o teniendo un corazón insensible. Para que Dios nos perdone y bendiga, necesitamos afligirnos, quebrantarnos en su presencia y orar desde lo más profundo del corazón, no solo por aquellos que están sufriendo lejos de Dios y que forman parte de nuestra familia, o por aquellos, ¿cierto?, que no conocen a Dios, ¿ya? Sino que en primer lugar esto debemos hacerlo para que Dios nos perdone, para que Dios perdone nuestra negligencia espiritual en la que hemos vivido. Y usted se preguntará, pero pastor, si no estamos tan mal, pues, si yo voy a la iglesia, yo me porto bien, eh, no soy una persona mala. La pregunta, hermano, es que si nosotros estuviéramos haciendo todo absolutamente bien y viviéramos con una fe completamente consagrada, la pregunta es por qué nosotros a veces vemos, ¿ok?, que hay promesas de Dios que no se cumplen a nuestro alrededor. Y ahí es donde nosotros debemos reflexionar, hermanos. Nosotros debemos reflexionar en que el Señor, ¿cierto?, es quien nos está haciendo un llamado de atención. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. Y aquí es donde nosotros, ¿cierto?, debemos pedir perdón si hemos tenido un corazón insensible, si hemos, ¿cierto?, desechado a lo mejor los llamados que Dios nos ha hecho en el pasado. Nosotros debemos meditar y debemos ser sinceros y reflexionar con nosotros mismos y decir que si esta crisis sanitaria, hermanos, no hubiera venido a este mundo, habría muchas cosas en las cuales nosotros no habríamos meditado ni nos habríamos replanteado. Lo más triste de todo esto, hermanos, es que si después de esta crisis sanitaria nosotros salimos exactamente igual como nosotros estábamos antes, entonces existe un problema. Nuestro corazón está duro. Y si nuestro corazón está duro, entonces usted necesita volverse a Dios. Entonces, si Dios nos hace pasar por momentos difíciles, es porque quiere que estemos más cerca de Él. Dios el Señor quiere que le busquemos más. Él reclama, hermanos, que tengamos mayor intimidad con Él. Y esta es la solución para que el perdón de Dios se haga efectivo en nuestra vida y su bendición, hermanos, pueda fluir sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos y sobre nuestros seres queridos. Hermano, no se conforme solo con orar, porque a Dios no le gusta la negligencia espiritual, o la flojera, mejor dicho. Y usted se preguntará, pero pastor, si yo oro, sí, no hay ningún problema, hermano. Yo sé que usted ora. La pregunta es si usted se está humillando delante de Dios. Si usted ora con un corazón afligido. Si usted ora con sus ojos, con lágrimas, por aquellos que usted sabe que están mal. Sino que el llamado, hermanos, es a que por favor usted ayune, se humille para que Dios nos perdone y para que también perdone a aquellos que sufren y que Dios tenga misericordia por nuestros familiares y por aquellos que no le conocen. Solo así entonces Dios podrá tocar las vidas con el poder de su Espíritu Santo y las ataduras del diablo van a caer, las ataduras del pecado serán rotas y podrá haber libertad. Entonces aquí, mira, hermano, yo le voy a leer un texto aproximadamente largo, pero es bueno que nosotros meditemos en esto, ¿ok? Y que nosotros vayamos viendo, queridos hermanos, cuál es la consecuencia de volver a Dios. Esto está en el capítulo 2, ¿ya?, de Joel. El capítulo 2 comienza diciendo, versículo 1, voy a leer solamente el versículo 1 y después me salto a los versículos que vamos a leer. Dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarmas en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y el principio del versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extienden el alba. Entonces, nos saltamos al versículo 18, ¿ok? Que dice así:
Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿por qué lo va a perdonar? Porque desde el versículo 12 al 17, ¿cierto? ¿Ya? El profeta Joel habla, ¿ya? Del ayuno y de volverse a Dios con todo nuestro corazón. Versículo 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, cuando el pueblo se vuelva, ¿ya? A Dios, entonces versículo 18 nuevamente, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y hermanos, hagamos la conexión con el Nuevo Testamento. El libro de Joel, mire, llama al pueblo al ayuno, a la humillación, al lamento y a convertirse. Y la pregunta es, ¿qué predica Pedro cuando viene el Espíritu Santo? Usted lo sabe. Pedro predica al final del discurso, ¿cierto? De todo el discurso bíblico, ¿qué dice? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, le dice al pueblo, para que vengan tiempos de misericordia de Dios. Entonces usted se puede dar cuenta que este mensaje está claro, hermanos. Está claro porque el mensaje del Antiguo Testamento está conectado con el del Nuevo. Es necesario, hermanos, que en primer lugar nosotros nos volvamos a Dios de todo corazón. La pregunta es ¿por qué? Porque somos pecadores. Si bien, ¿cierto? Dios cambió nuestra naturaleza, ¿ya? Y tenemos una naturaleza santa porque Dios nos limpió nuestro interior. Pero usted sabe dentro de su conciencia, hermano, que cada uno de nosotros comete errores. Nadie está exento de eso. Hemos cometido muchos errores. Y la pregunta es, ¿usted cuando comete pecado o cuando comete un error, se lamenta delante de Dios? ¿O usted tiene un corazón insensible y simplemente le pide a Dios perdón, pero su corazón sigue estando duro? La pregunta es,
Cuando usted ve, hermano, que sus hijos o sus seres queridos no están yendo a la iglesia, usted se humilla delante de Dios, usted llora por ellos. ¿No es eso lo que decía el predicador David Wilkerson? ¿No es eso lo que nos invitaba este hermano que está en la presencia del Señor? ¿No es lo que él nos decía que todo lo que nace de la angustia, del lloro, del lamento, Dios lo bendice? Ese es el llamado, hermanos. Usted no va a ver bendición, hermanos, sobre su familia si usted no se humilla. Usted no va a ver bendición sobre la iglesia si usted no se humilla. Y la pregunta es, ¿por qué debemos humillarnos? Porque hemos cometido errores. Y la pregunta es, si usted me pregunta, ya, ¿y por qué Joel? ¿Por qué Dios levanta a Joel a profetizar este juicio? En primer lugar, ¿cierto? Para el pueblo de Judá. Y usted conoce la historia bíblica. ¿Cuántos años el pueblo de Judá y también el pueblo de Israel estuvo pecando? ¿Acaso Dios no le iba a decretar juicio a eso? Y ahora lo podemos conectar, hermanos, con la realidad de nuestra familia. A lo mejor nosotros vemos, hermanos, que nuestra familia lleva años viviendo lejos del Señor. O a lo mejor tenemos familiares que nunca se han logrado afirmar en sus caminos. La pregunta es, ¿usted hará algo para que Dios tenga misericordia y Él toque los corazones de sus familiares que aún están lejos de Dios? La pregunta es, ¿usted le tomará la importancia al ayuno? ¿Usted cuando ayune le pedirá a Dios perdón de corazón para que Él le perdone y le restaure? Porque sólo así, cuando el pueblo de Dios se vuelve al Padre, entonces el Señor abre los cielos y nos bendice. Así que hermanos, yo espero que haya quedado lo suficientemente claro lo que tiene que ver con el ayuno, ¿cierto? El lloro, el lamento, la debilidad. Eh, y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga y nos ayude a ayunar, hermanos, a estar en un momento con el Señor. Y así, hermano, como existe, ¿cierto? La alimentación saludable, también la vida espiritual saludable tiene que ver con que nosotros debemos vivir en humildad y en humillación delante de Dios. O sea, el ayuno debe ser una práctica habitual del cristiano, no algo escaso o que cuando a mí se me ocurra, sino que Dios nos tiene que ayudar a hacerlo de manera permanente. Así que vamos a orar para finalizar y le vamos a pedir a Dios que tenga misericordia y nos ayude a poder ayunar más y a poder hacer su voluntad. Padre Santo, yo le pido en esta hora que usted nos bendiga. Eh, Usted conoce cómo es cada una de nuestras vidas y yo en primer lugar le quiero pedir perdón porque muchas veces hemos sido negligentes con usted, con un corazón insensible y duro. No nos hemos humillado lo suficiente por aquellos que nosotros vemos que van mal. Y yo le pido, Padre, que usted tenga misericordia de nuestros seres queridos, Señor. De aquellos que usted conoce que están mal, Señor, que están metidos, Señor, en la oscuridad. Padre, perdónelos, porque ellos no han recibido la luz de Cristo. Y aquellos, Padre, que les cuesta afirmarse, Señor, fortalezca sus vidas para que ellos sigan, Señor, el camino suyo. Padre Santo, yo sé, Señor, que usted tiene grandes promesas para nosotros, pero ayúdenos, Señor. Ayúdenos a volvernos a usted con un corazón, Señor, humilde. Que la humildad sea una forma de vida, Señor. Porque solo así, Señor,
con un corazón humilde, con un corazón, ¿cierto?, que se humilla, que llora, que se lamenta, Señor, usted, Señor, nos va a perdonar y va a traer bendición. Padre Santo, le damos gracias por este momento y le alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, les dejo un abrazo, que el Señor les bendiga, nos estaremos viendo por ahí, así que el Señor nos ayude y nos permita vivir siempre bajo su voluntad. Amén. Amén.